Las universidades que hacen parte de la RUC, Red de Universidades Católicas de Colombia, son instituciones que voluntariamente se han agrupado ¿a partir de qué? A partir de su identidad, una identidad que las convoca a la defensa del Evangelio, la promoción de la verdad. Pero para defender el Evangelio y promover la verdad e impartir una educación superior de identidad católica, pues se requieren escenarios de colaboración que fomenten el encuentro entre los diferentes estamentos del mundo universitario, estudiantes, profesores y egresados. El Papa Pablo VI decía en un documento, en la Evangelii Nunciandi, la Iglesia existe para evangelizar. Esa es la razón de ser de la Iglesia. Y todo lo que se hace en la Iglesia, en todos los niveles, pastorales, educativos, de asistencia, de caridad, todo debe apuntar a ese fin, a transmitir el Evangelio. A veces es de palabra, a veces es con la obra de misericordia, a veces con la educación, a veces con la solidaridad. Todo debe ser comunicación de la buena nueva. Y evangelizar es comunicar la buena noticia de la salvación realizada en la persona de Jesús. Y la comunicación de la Iglesia nace ahí, nace ahí. ¿Por qué habla la Iglesia? Porque su fundador divino, que es Cristo, habló. Porque Dios se hizo palabra, así dice San Juan en el primer capítulo del Evangelio. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso hablamos, porque nuestro fundador habló. Si Jesús habría sido mudo, la cosa habría sido diferente, pero no era mudo. Hablaba, enseñaba, era maestro. La RUC, Red de Universidades Católicas de Colombia, es una red que apoya a las instituciones miembro en el fortalecimiento de la identidad y la filosofía institucional de cada universidad, específicamente en lo que se refiere a la educación con enfoque católico y a la educación cristiana. Es tanto así que las universidades católicas de Colombia son las que atienden un número robusto de estudiantes universitarios en el país, y la mayoría son estudiantes de los estratos menos favorecidos. Y él en 2014, en un mensaje titulado Comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro, reforzaba esta idea de comunión y la ampliaba, hablando de una auténtica cultura del encuentro, diciéndonos que la comunicación nos permite acercarnos, enriquecernos recíprocamente, encender en nosotros la chispa de la caridad que da sentido a nuestra vida. No se trata solo de comunicar ideas, sino de hacer posible una cultura del encuentro. Más adelante, en un mensaje del 2021, subrayaba como raíz de la comunicación la relación, y que para comunicar bien es necesario ir y ver. Incluso en su mensaje el Papa decía: no seamos comunicadores solo de escritorio, ¿no? Y de copy-paste, ¿no? Copiar y pegar, sino vayamos allá donde está la realidad y desde allí vayamos y veamos, y desde allí narremos las historias. Solo en la verdad de las relaciones, en el testimonio de lo que realmente se ha visto, en el paso de la autorrepresentación a la capacidad de ver al otro, se puede comprender el valor de construir juntos un futuro fundado en el carácter recíproco de la vida. Los espacios de encuentro e intercambio académico promovidos por la Red de Universidades Católicas de Colombia, RUC, son espacios que, además de beneficiar los planes de trabajo que han planteado las administraciones institucionales, generan un impacto directo en quienes, en los miembros de las comunidades universitarias, que se hallan en escenarios de discernimiento, ¿cierto?, para apropiarse aún más del mensaje que pretenden llevar las universidades por medio de su proyecto educativo institucional. En este caso, las universidades católicas en comunión con la Iglesia Católica, y para cumplir una tarea de la construcción de una civilización más humana y más cristiana. La comunicación hoy es casi
que la razón de ser de las personas. El Evangelio es eso, una comunicación. Y yo creo que tenemos que estar abiertos a recibir, porque cuando uno recibe, aprende, crece y se santifica. Si no hacemos esa tarea, pues nos queda haciendo falta algo. El crecimiento siempre depende de que sepamos escuchar. Y hoy adolecemos mucho de esa capacidad. Tenemos capacidades para unas cosas que no debemos tener y para escuchar no la tenemos. Entonces por eso nos las pasamos polarizados, discutiendo, criticando, pero no escuchando. Yo creo que la comunicación parte de ahí y me parece que eso es importante que lo tengamos en cuenta para toda nuestra misión, para nuestro estudio, para nuestra formación, para el perfeccionamiento y para todo relacionamiento. La relación es la que nos enriquece, pero la relación se mantiene si hay lealtad. Lealtad para escuchar al otro y para responderle al otro con una buena manera y demostrándole que comprendimos lo que quería decirnos. Y yo creo que eso nos va a permitir tener un mejor relacionamiento en todo y nos va, como les digo, a dar la riqueza, no solo material, sino la riqueza espiritual. No estar solos depende de escuchar a los demás también. Y entonces esa tarea es lo que nos reúne hoy para que empecemos a prepararnos de manera adecuada para todo lo que es la comunicación al interior de nuestra red. La Universidad de la Gran Colombia, por medio del canal de televisión Teleamiga, ha recibido desde hace algunos años un voto de confianza por parte de la coordinación del Nodo Centro de la RUC, el Nodo Centro de la Red de Universidades Católicas de Colombia. Este nodo está coordinado por la Universidad Católica de Colombia y la Universidad de la Gran Colombia y el canal Teleamiga coordinan específicamente la mesa de comunicaciones. En estas experiencias de encuentro, la mesa de comunicaciones se ha ido constituyendo como una comunidad, ¿cierto? Una comunidad que hace parte de otra gran comunidad que es el Nodo Centro de la RUC. Somos una comunidad de comunidades, pero en el caso específico de la mesa de comunicaciones se ha buscado que cada uno de los líderes, colaboradores, directores de las oficinas de comunicación estratégica o de las oficinas de comunicación y prensa de las instituciones que hacen parte del Nodo Centro de la RUC puedan acercarse aún más a la misionalidad de la Red de Universidades Católicas de Colombia, y es seguir impactando la difusión del Evangelio desde la tarea educativa que promueven las universidades católicas. Qué importante que cada vez que abramos los micrófonos o las cámaras o las redes sociales en las fuentes eclesiásticas salgan buenas noticias. Buenas noticias no es que uno solamente cuente las cosas buenas y oculte las malas, sino que donde hay algo que está mal, uno lo cuenta con sentido de esperanza, a ver cómo resucita la matica que se está secando. Pero no le caemos al caído, ¿no? Ni hacemos leña de ese árbol caído. En tercer lugar, la comunicación desde la arquidiócesis hemos querido caracterizarla siempre como una comunicación cuyos contenidos están cargados de esperanza. La idea, y eso pues ahora con el año jubilar de la esperanza lo hemos acentuado, pero siempre hemos tenido ese cuidado, y el señor cardenal ha sido muy insistente en eso con nosotros, que nuestra comunicación, aún en los temas más álgidos, sea para suscitar esperanza. Ustedes y yo, todos somos a veces también recipientes de tantos mensajes que nos aplastan la esperanza. Yo a estas horas de la vida sigo siendo un hombre radial, que oigo radio, ¿no? Y uno prende el radio a las 5 de la mañana y en 3 minutos tiene ya un elenco de asesinatos, secuestros, tomas de carreteras, derrumbes, que uno dice, por favor. Entonces me meto a la ducha y me ahogo un poquitico para no oír tanto eso. No es negación, pero uno dice, ¿será que no hay nada más para contar?
¿Será que nuestra sociedad no tiene otras aristas para contemplarlas? Yo creo que sí. Entonces, en la iglesia quisiéramos siempre ser comunicadores que transmitimos esperanza, porque percibimos también que gran parte de la comunicación cabalga sobre desesperanza, tragedia, muerte, el morbo, todo lo que vende, y vende mucho. Déjenme usar una expresión no muy correcta, pero vender esperanza no es tan fácil. Recuerdo esa canción de Mocedades: en una plaza vacía, nada vendía el vendedor. No es tan fácil vender esperanza porque nuestras sociedades se han vuelto muy escépticas. Nadie cree en nada, ni en nadie, ni en ninguna realidad. Todo el mundo le está buscando como el quite a la esperanza. Pero esa es la misión, a Jesucristo. ¿Cuántas veces lo sacaron de los pueblos? Lo echaron por hablar de esperanza, de perdón, de que lo primordial era el ser humano, no las leyes. Un día San Pablo en Atenas estaba hablando de la resurrección, y los atenienses, que eran unos tipos bastante ociosos, le dijeron: bueno, tampoco, no exagere, y lo dejaron ahí hablando solo, excepto un par de personas que se quedaron. La humanidad no siempre es tan abierta a la esperanza, pero hay que sembrarla, porque si no la vida se nos vuelve muy difícil. En esta oportunidad se ha promovido el encuentro Comunicación con Sentido, un escenario para que los miembros de la mesa de comunicaciones, es decir, directores, líderes y funcionarios de las oficinas de comunicación y prensa de las universidades del nodo centro de la RUC, pero también directivos, académicos, profesores y estudiantes de los programas de comunicación social, tuviesen un espacio de diálogo y reflexión sobre la misionalidad de la comunicación asertiva en los procesos de evangelización y educación católica. Desde las políticas comunicacionales del CELAM partimos de un principio de colaboración irrestricta con los colegas. Nuestros colegas no son una competencia, no somos los que más sabemos todos, no, un aprendizaje colectivo de intercambio de hermano, de crear redes. Es así como, por ejemplo, un comunicador católico se abre a los cambios. Esto no es nuevo, lo dice Pablo VI en Intermirífica. Intermirífica es el decreto del Concilio Vaticano II, el acta de nacimiento de la comunicación católica. La presencia de la Arquidiócesis de Bogotá en este encuentro ha sido una presencia muy grata. Compartió con nosotros Monseñor Rafael de Brigart, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, quien fue delegado por el señor cardenal Luis José Rueda Aparicio. En su intervención, Monseñor de Brigart transmitió un mensaje fundamental y fue invitarnos a trabajar en equipo. Entender que los comunicadores de las diferentes instituciones católicas, y en este caso los comunicadores de las universidades, estamos para sumar esfuerzos en función del Evangelio y en función de la enseñanza de la verdad. La Arquidiócesis de Bogotá es una jurisdicción eclesiástica que comprende desde las montañas de Oriente hasta más o menos hasta la avenida 68, de norte a sur de la ciudad, o hasta la Boyacá. Tiene 300 parroquias, 20 colegios, una universidad, más de 10 fundaciones, 600 sacerdotes, más de 100 comunidades religiosas. Es una organización supremamente grande y pues el tema de la comunicación allí es un reto todos los días, pero sobre todo es la comunidad de los fieles, que pueden ser alrededor de 4 millones, y ese es el reto, comunicar ahí. Quiero comenzar con este dato. En la Arquidiócesis existe un periódico que hoy es virtual que se llama El Catolicismo, que, oigan, sorpréndanse ustedes, fue fundado en el año 1848, o sea que tiene 177 años de fundado. Es el periódico más antiguo de Colombia. Ha tenido épocas en que ha estado cerrado, pero actualmente lo tenemos en forma virtual. Y menciono este dato porque nos dice
muy claramente una preocupación de la Iglesia y en concreto de la Arquidiócesis de Bogotá acerca de lo importante que es comunicar. La Arquidiócesis de Bogotá tiene un poco más de 460 años de fundada y ya desde hace 180 años tiene un periódico, un medio de comunicación. Y refleja que estamos convencidos que tenemos algo valioso para comunicar, para contar, para compartir. Y en pocas palabras, ese algo es la buena nueva de Jesucristo. Y todo lo que eso ha inspirado. La buena nueva de Jesucristo, es decir, el Evangelio y todo lo que eso ha inspirado. Piensen ustedes por un momento, tantas obras, decimos, de la Iglesia, de los católicos, que están inspiradas precisamente en la obra de Cristo. No solamente son parroquias, iglesias, son colegios, universidades. El primer hospital de Bogotá, que quedaba detrás de la catedral, se llamaba el Hospital de San Pedro. Era de la iglesia, lo dirigían algunos sacerdotes. Los internados, los orfanatos, 1000 cosas que la iglesia ha hecho a partir de la buena nueva del Evangelio. Fíjense cómo es de importante cuando uno tiene un mensaje que no es el nuestro, es de Jesucristo, con contenido, cómo puede inspirar muchas obras. Puede inspirar muchas obras, y esa es una cosa importante que nos parece a nosotros en la Arquidiócesis, que la comunicación que hagamos inspire, mueva, suscite, lleve a que se hagan cosas en favor de la gente. Todos los días nos preguntamos con Doris, mi directora de oficina, que está por ahí atrás de la oficina, ¿para qué comunicamos desde la Arquidiócesis? Entre otras cosas, para inspirar, para mover, para crear realidades nuevas. No nos comunicamos para oírnos a nosotros mismos, que es una de esas enfermedades de la vida moderna, ¿no? Ustedes conocen gente que se oye a sí misma, no me van a dar nombres, pero conocemos varios que se oyen a sí mismos. No, aquí la idea es que se oiga la palabra de Dios. Se han comprado los medios de comunicación, eso no les da plata, pero les da opinión, les da fachada, les da... Entonces, somos más negocio, pero en ese sentido económico, pero es que esto no es un negocio, es importante. ¿Cuál es el medio, la estrategia que nosotros pensamos que es la mejor para que se comunique el Evangelio, se conozca la verdad, se conozca el Evangelio? Hemos pensado que lo principal es ser canales del testimonio. Abrir nuestros medios escritos, hablados, las redes sociales, con muchos testimonios de la gente que está haciendo la labor en la iglesia, que no son solo los sacerdotes o las religiosas, hay muchos laicos, muchas obras como las universidades. Por su parte, el padre Martín Sepúlveda, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal, nos compartió la visión que tiene la Iglesia Católica sobre la promoción de la evangelización a nivel nacional, necesitando siempre el apoyo de los comunicadores y periodistas de las instituciones católicas y entendiendo el proceso de evangelización como una estrategia para que a todos, sin exclusión alguna, llegue el mensaje del Evangelio, llegue la promoción del conocimiento y, por supuesto, podamos colaborar a todos en la construcción de su proyecto de vida. Propusieron el tema comunicación con sentido. Y tratando de responder a este tema de comunicación con sentido, yo partiría de la siguiente premisa. La persona humana y la comunidad humana son el fin y la medida del uso de los medios de comunicación social. Eso no lo digo yo, eso lo afirmaba el Papa Juan Pablo II en su mensaje de las comunicaciones de 2005 titulado Los medios de comunicación al servicio del entendimiento entre los pueblos. Si esto lo expresamos en palabras nuestras, podríamos decir que la comunicación tiene como objetivo crear comunión. Y este sería el primer elemento que quisiera compartir con ustedes, sobre todo con quienes están en esta carrera de comunicación social, y quizás dejar una inquietud también en su corazón. Es importante decir que
En la iglesia también hemos ido cambiando un poco la perspectiva sobre cómo abordar la comunicación. Ya no únicamente como el uso de los medios, sino como una cultura que ha transformado profundamente nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de aprender y construir la identidad. Los medios ya no son simples instrumentos, son ambientes simbólicos, ecosistemas en los cuales se negocia el sentido, se produce cultura y se construye ciudadanía. En 2014 el Papa Francisco, que era un gran comunicador, tanto en lo que decía, pero sobre todo en sus gestos, él nos dejó unos mensajes sobre las comunicaciones sociales que, sin prevenciones de que es algo de la iglesia, yo les recomendaría leer, porque realmente son como una saga muy interesante sobre el tema de las comunicaciones. Es la capacidad de crear vínculos que humanizan, de abrir espacios de encuentro y de favorecer procesos de participación donde la persona esté en el centro. Una comunicación con sentido educa, transforma y construye comunidad. Despierta creatividad, suscita esperanza y fortalece la fe en la capacidad de los seres humanos de regenerarse. En definitiva, es aquella comunicación que, dominada por el Evangelio, se convierte en camino para hacer de nuestra sociedad un lugar más humano, fraterno y solidario. El ámbito universitario puede ayudar en esta reflexión y buscar caminos y métodos, bueno, caminos es lo mismo que métodos, buscar métodos para generar procesos de comunicación en las comunidades que fortalezcan la comunión entre las personas y el progreso de los pueblos. Con esta presentación, el CELAM, por medio de su vicedirector de comunicaciones, el señor Ángel Morillo, pues nos explicó principalmente cuáles son las tareas que le corresponden a los medios de comunicación y a las universidades católicas en las estrategias de evangelización del continente. El CELAM es un organismo de comunión, reflexión y servicio de las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. El CELAM está dividido en 4 regiones. Está la región de Centroamérica y México, CAMEPS, está la región del Caribe, está la región andina, aunque en los documentos dice bolivariana, y para un venezolano en la diáspora bolivariana no es muy graciosa la cosa, pero existe esa región que ocupa Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, y está la región Cono Sur. Y por supuesto, el CELAM, además de hacer ese servicio a las 22 conferencias episcopales, también tiene relación, tiene ese vínculo con diversas redes territoriales y temáticas, entre ellas la ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina, que la RUC forma parte. Es así como el CELAM no es una superestructura, no es algo grande, no es el mini Vaticano de América Latina, no, al contrario, son los obispos acompañando a todas las iglesias particulares de América Latina. El CELAM tiene una especie de constitución, una especie de, vamos a llamarlo constitución política, son los estatutos, y en el artículo número 1 dice que el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño es un organismo episcopal al servicio de las conferencias episcopales que sirven al pueblo de Dios en las iglesias de América Latina y el Caribe para el ejercicio de la misión evangelizadora. Promueve la vida de la iglesia, fortalece su misión evangelizadora, anima el encuentro con Jesucristo y contribuye a la colegialidad mediante el discernimiento, la acción sinodal, reflexión, información y la coordinación. Y por supuesto hay un marco de referencia de la acción comunicacional. Partimos de un principio: comunicación pastoral y pastoral de la comunicación. El reconocimiento de la comunicación como lugar de evangelización y al mismo tiempo constatación que con los medios la iglesia proclama desde las azoteas el mensaje de la que es depositaria. En los medios se encuentra una versión moderna y eficaz del púlpito. Gracias a los medios se puede hablar con las multitudes. Yo también me agregaría gracias a las redes sociales, gracias a todos estos medios tecnológicos, los que estamos haciendo uso,
y más adelante cuando estemos en el metaverso con la inteligencia artificial que ya está aquí, está tocando nuestras puertas, allí tenemos que estar haciendo presencia todos nosotros. Esto es uno de los desafíos y que está en aparecida vigente. Comunicar para la solidaridad. Frente a las múltiples crisis que nos han llevado a hacer la comunicación como un instrumento de solidaridad para generar procesos colectivos en favor de las periferias, de los necesitados, motivando y sensibilizando a hombres y mujeres de buena voluntad a hacer posible el milagro del compartir y la multiplicación de los recursos con los que se cuenta, incluyendo los recursos humanos y materiales. Es decir, estamos nosotros como comunicadores llamados a comunicar bien y comunicar el bien. La Red de Universidades Católicas de Colombia, RUC, es una estrategia para la construcción de mecanismos de apoyo y fortalecimiento de la cooperación interinstitucional. Pero las iniciativas de esta red deben impactar directamente a los usuarios principales de las universidades, que son los estudiantes y también sus profesores. Por eso en este encuentro Comunicación con Sentido hemos querido que más allá de una reunión con los delegados de las oficinas de comunicaciones, fuese un escenario también de formación para estudiantes y profesores de los programas de comunicación social. ¿Cuál es el medio, la estrategia que nosotros pensamos que es la mejor para que se comunique el Evangelio, se conozca la verdad, se conozca el Evangelio? Hemos pensado que lo principal es ser canales del testimonio. Abrir nuestros medios escritos, hablados, las redes sociales, con muchos testimonios de la gente que está haciendo la labor en la iglesia, que no son solo los sacerdotes o las religiosas, hay muchos laicos, muchas obras como las universidades, y vale la pena que hagan parte de nuestros contenidos para que mucha gente, viendo esas obras, alaben a Dios y se llenen también de esa alegría y esa esperanza que estamos hablando. Lo más bonito es que en esa búsqueda de testimonio nos faltan páginas, nos faltan grabadoras, nos faltan cámaras, porque son infinidad de obras, infinidad de obras. Para la Universidad La Gran Colombia, para el canal Teleamiga y para la Mesa de Comunicaciones del Nodo Centro de la RUC, Red de Universidades Católicas de Colombia, es muy grato llevar a todos ustedes la síntesis de este encuentro Comunicación con Sentido, que contó con la participación y colaboración del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, de la Conferencia Episcopal de Colombia y de la Arquidiócesis de Bogotá. Sí, yo creo que es importantísimo que las universidades tengan este empeño en formar comunicadores con espíritu cristiano y católico, porque la comunicación, el poder de la palabra, ojalá esté impregnada de amor a la gente, de amor por los más necesitados, de respeto por las personas, de deseo de construir comunidades. Entonces, en eso las universidades católicas tienen una misión importantísima, es tener unos comunicadores formados en esa línea. Hay otras líneas, pero en esta de transmitir los valores del Evangelio me parece que ahí tiene una misión de la mayor importancia. Desde la Conferencia Episcopal siempre estamos invitando a una comunicación amable, a una comunicación cordial, como nos invitaba también el Papa Francisco en su mensaje, a saber escucharnos, a guardar silencio en algún momento para escucharnos, para escuchar con los oídos del corazón, decía el Papa Francisco, para después también hablar con palabras que salgan del corazón. Nos falta en eso mucha tolerancia, precisamente crecer en ese proceso de aprender a comunicarnos unos a otros. Yo creo que ese tema no lo deberíamos descuidar en los ambientes educativos. Cultivar, cuidar lo que son los procesos comunicacionales en las comunidades, allí donde la gente está, ayudarle a la gente a aprender, a comunicar y a saber que la comunicación es esencial para el progreso humano. En la intervención hay que comunicar bien y comunicar el bien. Y la Iglesia en América Latina es una rica
mina de muchas experiencias eclesiales, y en ese sentido el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño ha venido emprendiendo pues la creación de diferentes redes de trabajo colaborativo, en este caso con las televisoras católicas de América Latina. Recientemente se ha lanzado la Red Alma, que es la Alianza Latinoamericana de Medios Audiovisuales. Fue una iniciativa que se lanzó en Brasil en agosto de este año. También en Perú, en Lima, se organizó y se constituyó la REC, así como como Red en Record, ¿no? La Red Eclesial de Radios Católicas. Y por supuesto en México también este año se ha creado la Red de Misioneros Digitales, es decir, para otros tres elementos, televisión, radio, redes sociales, se ha ido pues construyendo ese mensaje, y un mensaje que, bueno, desde que apareció en el balcón de la Plaza de San Pedro el Papa León XIV, es llevar la paz, anunciar la paz del Cristo resucitado, esa paz desarmada y desarmante en un mundo que está ahorita muy convulsionado. La comunicación con sentido lo que busca es encontrar la razón de ser de nuestra misión de comunicadores católicos. Y creo que esta reunión fue muy importante porque hubo todas las directrices, no solamente desde el CERAM, desde la Comisión de Obispos y de la universidad, sino también de las mismas los mismos departamentos o facultades de comunicación social de las universidades. Es entender cómo la comunicación no solamente entregar información, sino pensarla, escuchar al otro, entender que somos juntos, que colaborativamente la solidaridad es muy importante para que la comunicación sea transformadora. Eso es lo que buscamos y estamos adelantándolo acá en la Universidad de la Gran Colombia con el nodo centro de la RUC, que es la Red de Universidades Católicas de Colombia.